Católicos de fuego. Católicos de fuego. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Jesús resucitó, alábalo que Él vive. Jesús resucitó, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Muy buenas tardes para todos y espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este programa de Católicos de Fuego. Se preguntarán por qué cantamos esa canción. Bueno, como ya sabemos, en la liturgia y en la liturgia de la iglesia estamos en Pascua. Entonces, para los católicos es una alegría muy grande que nosotros podamos, bueno, para los católicos es muy importante la Pascua porque vana sería nuestra fe si el Señor no hubiera resucitado. Entonces, antes de empezar con este hermoso programa, vamos a presentarnos cada uno. Mi nombre es Santiago Mesa para los que ven el programa por primera vez y por gracia de Dios soy el director del canal y soy el presentador con mi mamá. Y ya se va a presentar. Muy buenas tardes para todos, feliz nuevamente de estar acá con ustedes, acompañándolos en este ratico, compartiendo con ustedes un poquito de lo que Dios me ha permitido o que por su gracia he conocido. Mi nombre es Fanny Gómez, soy la presentadora número 2 con mi hijo Santiago y como les decía ahorita, muy felices de estar acá en Pascua de Resurrección. ¿Por qué estamos felices los católicos? Porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y como dice mi hijo Santiago y como dice el Evangelio, vana sería nuestra fe, ¿cierto? Si Jesús no hubiera resucitado. Entonces estamos con un Jesús vivo, un Jesús resucitado, y por eso los católicos estamos felices porque tenemos fe, porque tenemos esperanza. Y les vamos a presentar también nuestra invitada de hoy. Kate, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estén viendo el programa. Para todos, mi nombre es Caterina, quienes han estado siguiendo pues los programas de este gran canal, saben que ya he estado y tenido la fortuna de estar acá un par de veces
Entonces estoy muy feliz de compartir nuevamente la presentadora número 3. La invitada súper afortunada. Me siento de ser nuevamente la invitada de este programa y más que todo en este tema tan especial que íbamos a tener. Bueno, entonces antes de iniciar vamos a tener la oración inicial como es de costumbre en el programa. Entonces vamos a iniciar con la oración. Bueno, yo les pido que estén haciendo lo que estén haciendo, saquen un momentico, cierremos los ojitos, o sea, dejemos de pensar por un momentico en todo lo que tengamos que hacer en este momento, porque le vamos a dedicar un momentico al alma. Tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas, pero los momentos para encontrarnos con Dios son muy poquiticos y es lo más importante de nuestras vidas, porque en el momento de nuestra muerte, pues hasta ahí se quedan todas las carreras. Entonces yo les pido que pensemos un momentico a los que estuvimos por gracia de Dios acompañando a nuestro Señor Jesucristo en este trío pascual de la pasión, su muerte, su resurrección. Nos dimos cuenta de cada paso que dio nuestro Señor Jesucristo y que cada paso lo dio con todas las fuerzas de su alma, que nuestro Señor no dejó la cruz tirada, que cada que nuestro Señor caía con esa cruz, por el dolor de sus llagas, por el cansancio, por el sudor, por la sangre que había ya derramado, nuestro Señor Jesucristo vuelve y se levanta, Él toma aires, Él vuelve y continúa su camino hasta el final, y su final fue de crucifixión, fue de muerte, pero fue un final que no terminó ahí, fue un final de esa pasión. Pero lo más bonito es que Él resucita, lo más hermoso es que Él no se queda muerto, es que Él demuestra que está vivo. Por eso les pido en este momento que crean, que le pidan a Dios que les dé esta gracia de creer, que le pidan a Dios que en este momento les dé la gracia de abrir los ojos del alma para entender ese misterio tan grande de que todo un Dios se hizo hombre, murió y resucitó por amor a nosotros. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento tome la memoria, el entendimiento y la voluntad de cada personita que está viendo este programa para que lo ayudes a ver con los ojos del alma todo este gran misterio de salvación que Dios ha preparado para nosotros. Y a ti, Virgencita María, cúbrenos con tu manto maternal y ayúdanos también, mamá. Instrúyenos y ayúdanos a entender el plan de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y vamos a comenzar hablando en la Pascua de Resurrección, porque ya el programa pasado habíamos hablado mucho, ¿cierto, hijo? La última vez, hace 2 semanas, de lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que íbamos a ver el miércoles, el jueves, perdón, y el viernes santo, y dimos un más o menos del domingo de Pascua de Resurrección. ¿Por qué? Porque le íbamos a dedicar todo un programa a este gran acontecimiento que ha partido la vida del ser humano en dos, antes y después de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Por eso hoy les tenemos la lectura del Santo Evangelio del domingo y vamos a ir desglosando poquito a poco esta lectura para que vayamos entendiendo ese infinito amor que nos tiene Dios, que es un amor que es incomprensible, pero que Dios nos va dando la gracia de irlo entendiendo poquito a poco. Entonces, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9, y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido las escrituras, que él había de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces miren qué impresionante. El domingo nos habla
de que Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba mucho, que este discípulo era ¿quién? Juan. San Juan, ¿cierto? San Juan, y no porque Jesús lo había preferido entre los otros, sino porque San Juan se creía que Jesús lo amaba muchísimo, ¿cierto? Él creía en el amor de Dios. Entonces llegan allá corriendo, ¿pero por qué? Porque antes va María Magdalena, ¿cierto? Que es la primera que entra, ella entra con otras dos Marías y van a limpiar el cuerpo de Jesús y cuando llegan la luz estaba corrida y ellas miran y no está Jesús. Entonces ella se pone desesperada y dice, no, pero ¿qué han hecho con Jesús? Y ella encuentra dos ángeles ahí y ella le pregunta, pero ¿qué han hecho con mi maestro? Dime dónde lo tienes para yo poder ir por él. Y es en ese momento cuando ella sale desesperada y se encuentra con Jesús. Pero ella ni siquiera sabe que era Jesús. No lo reconoce. Entonces él le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dice, porque se han llevado a mi Jesús, se han llevado a mi maestro. Y él le dice, María. Y ahí ella lo reconoce y le dice Rabuní, que significa maestro. Y ella va a cogerlo y él le dice, no, todavía no me toques que no he subido al Padre, pero ve corriendo y cuéntales a todos que me has visto. Y efectivamente ella sale corriendo y le cuenta a los apóstoles y ahí es donde salen Pedro y Juan, ¿cierto? Corriendo al sepulcro, pero resulta que Pedro como era más joven, corría más, Juan como era más jovencito, corría más y Pedro corría más lento, pero mire lo bonito de Juan. San Juan llega, se para en la puerta del sepulcro, pero no entra y espera que llegue Pedro y Pedro cuando llega sí entra primero, respetando esa autoridad que había en Pedro, ¿cierto? Porque Pedro era la autoridad. El Señor ya le había dicho en una ocasión, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y desde ahí San Juan nos muestra que ese respeto a la autoridad de la iglesia, que en ese momento era Pedro. ¿Y qué pasa después, Katy? Cuando llegan los discípulos y no ven nada ahí en la tumba. No, pues imagínate, Fanny, por ejemplo, que uno llegue y no, Dios mío, pero ¿dónde está? Encontraron incluso el paño con el cual había sido envuelto en un lado y pues decir, pero Dios mío, ¿dónde está mi maestro? Imagínense, yo solo me imagino como a los soldados que estaban cuidando ahí esa tumba. Yo digo, ¿qué pensarían ellos? O sea, ¿en qué posición estarían ellos? Como, Dios mío, todo el mundo va a pensar que nos robamos del cuerpo de Jesús, pues nosotros no hicimos nada, tampoco sabemos dónde está, cómo les vamos a responder. Y me parece sumamente hermoso el momento en el cual María Magdalena, eh, se encuentra con Jesús y no lo reconoce, pero cuando él la llama por su nombre, ahí sí lo reconoce. Y es como esa invitación también a ponernos nosotros en el lugar de María, porque Jesús a cada uno nos llama por el nombre. Es muy bonito saber que Jesús, aunque en ese momento yo no me quiero imaginar la desesperación de todos, como, no, ¿dónde está el maestro? Se lo llevaron, ¿qué hicieron? O sea, ya había sido crucificado, lo habían puesto ahí en el sepulcro y que ya no estuviera ahí, que la piedra estuviera corrida, que el paño con que lo envolvieron ya estuviera enrollado en otra parte y que no supieran nada de él. No me imagino el susto de ese momento, pero también la alegría de que María vaya a comunicarle a los demás que Jesús ha resucitado. Yo creo que pues uno se quedaría como, María está loca. Pues definitivamente, ya cómo va a decir eso, o sea, como así, como que se encontró con el maestro, no, eso no puede pasar, pero sí, pues como si anoche lo estuvimos velando, estuvimos con él en el sepulcro, si vimos su crucifixión, como así que se encontró con él? No, 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 eso además que le dio muy duro y en este momento de estar demasiado desesperada y lo confundió por ahí con cualquiera, pero realmente se dio cuenta de su grandeza al escuchar su voz. Y ahí la importancia de cada uno de nosotros escuchar la voz del Señor, lo que nos pide y lo que quiere de nosotros. Algo muy importante y que ayer meditábamos también es esa desesperación también de, como ya lo hemos dicho aquí, como lo dijo Kate, esa desesperación de María Magdalena ya estaba
casi al borde de la desesperación, y por eso nosotros los católicos, muchos de nosotros sentimos que el sábado como que, como que nos falta algo, como que no estamos completamente felices, que en nuestro corazón hay cierta tristeza. Y cuando uno va a las iglesias, muchas están cerradas, en el sagrario no está Jesús. Entonces, esa desesperación de los apóstoles de decir, como lo dijimos en el programa pasado, nos mataron al maestro, ahora qué hacemos, para dónde pegamos, será que seguimos nosotros. O sea, ese montón de preguntas que se hacían los apóstoles también. Entonces esa desesperación de que María Magdalena amaba infinitamente al Señor, y al no tenerlo con él, al buscarlo y no encontrarlo, es pensar también que a nosotros cuántas veces no nos ha importado, muchas veces que el Señor no esté, por ejemplo, el sábado santo en el sagrario. Es muy teso eso, no. Nosotros debemos valorar también que lo tenemos día a día en el sagrario y también en la Eucaristía. Y entonces, ya cuando se encuentra con el Señor, como está tan desesperada y tan triste, no lo reconoce. Yo diría que esa es como mi teoría, ¿cierto? Claro que sí, Kate. Y mirando también otra parte muy importante, ya que lo traen pues en este momento bueno, lo sacamos como a la luz, es mirar la otra parte de cuando resucitó Jesús, ¿cierto? Entonces María Magdalena fue como la encargada de transmitir ese mensaje. Los apóstoles lo reciben, pero aún así, bueno, les cuesta creer, ¿cierto? Sienten miedo, están atemorizados por todo lo que ha pasado. Hay muchas cosas que aún no comprenden, pero empiezan como a acordarse de cosas que Dios les iba diciendo, que tengo que morir, voy a resucitar al tercer día, ya ellos empiezan como a atar cabos, ¿cierto? Pero entonces mirando la otra parte que es, ¿qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con los maestros de la ley? Resulta que cuando Jesús resucita, cuando los soldados ven que ahí no está, que corrieron esa losa y que son mujeres las que están ahí preguntando por él, era una losa muy pesada, entonces salen corriendo donde los sumos sacerdotes y donde los ancianos y les dicen de Jesús no está, o sea, Jesús no está. Y entonces ellos le pagan a estos soldados, dice el Evangelio, que les pagan para que ellos mientan y digan que Jesús se lo robaron los apóstoles y que lo escondieron, que escondieron su cuerpo para que la gente pensara que él había resucitado. Y los soldados efectivamente reciben ese dinero y empiezan a correr con como con ese chisme de que no, a Jesús se lo robaron sus apóstoles para que la gente pensara que él resucitó.
Entonces es muy triste porque mire, hay dos versiones, hay una versión, o sea, uno cree lo que quiere creer, ¿cierto? Si uno abre el corazón, si uno dice, Señor, yo quiero saber la verdad, yo quiero conocerte, yo quiero para amarte, Dios a uno le muestra esa verdad, pero si uno se cierra, si uno se cierra, uno dice, no, pero es que ¿qué va a resucitar un muerto? Hay muchas personas que incluso una vez se les habla de la eternidad, de la vida eterna, del cielo, del infierno, del purgatorio, y dicen, no, es que de allá quién ha venido, quién ha vuelto de por allá para decirle a uno que eso existe, que yo no sé qué, y uno dice, pero claro, hombre, Jesús resucitó. Sí, hay gente que ha tenido estas muertes clínicas que cuentan que van hasta un estado donde ven a Jesús, donde ven a la Virgen María, donde se encuentran con familiares que ya han muerto y todo esto, pero entonces está como el sentido de que yo quiero creer o no quiero creer, y ese es como el punto, ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿En qué estado estamos nosotros hoy? ¿Estamos del lado de María, los apóstoles que creyeron, que vieron, que vivieron con Jesús y que quieren creer y que tienen esa fe y esa esperanza en la resurrección? ¿O estamos del lado de los soldados, de los ancianos de ese tiempo, de los sacerdotes de ese tiempo? Y de los judíos que se quieren quedar con que no, eso es mentira, Jesús simplemente se lo robaron, escondieron su cuerpo para que la gente crea que él resucitó. Entonces, la alegría que estamos nosotros en este momento que nos embarga es de saber que Jesús está vivo, que no se quedó muerto. Es que imagínense, por ejemplo, los de otra religión que siguen a Buda, a Mahoma, y veía yo en un estado en estos días donde estaban las tumbas de Buda, Mahoma, de un montón de estos profetas, estaban sus tumbas, y estaba la losa donde estaba Jesús abierta. Y es verdad, y decía, tu profeta ha resucitado y te dio señas de esto. Y no, en cambio Jesús sí resucitó y ese es el Dios en el que yo creo, ese es mi Dios, ese es mi Dios resucitado, mi Dios vivo, ese es mi Dios que no le queda nada imposible, el que venció la muerte, el que venció la oscuridad, el Dios de la luz, el Dios del día. Y ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Ese es el Dios resucitado. Por eso estamos muy felices, porque si Jesús se hubiera quedado muerto, y lo analizábamos en estos días con mis hijos acá esta semana, y ellos también me decían, mamá, ¿qué sería de nosotros si Jesús no hubiera resucitado? O sea, ¿qué sería de nosotros? ¿En qué estaríamos haciendo en este momento? Y nos poníamos a analizar y decíamos, no, pues que de pronto ni existiríamos o de pronto yo ni tendría un matrimonio. ¿Por qué? Porque es que uno se casa porque uno quiere ser fiel y obediente a Dios y uno quiere seguir esos sacramentos y hacer las cosas como papito Dios quiere. O sea, es como cuando un hijo quiere ser obediente a sus papás, que a veces deja de hacer muchas cosas. Por ejemplo, salir a parrandear hasta la madrugada. No, yo no voy a hacer eso porque yo sé que mis papás se quedan preocupados. Mis papás sufren, entonces yo para no hacerlos sufrir, yo mejor no hago eso. Entonces es eso, nosotros hacemos esto primero por amor a Dios, porque Él nos amó primero y nos lo demostró en la cruz, ¿cierto? Y segundo, porque yo quiero ser un hijo obediente, yo quisiera que Dios no sufriera por causa mía, porque Él ya sufrió mucho, es que Él sufrió demasiado. Entonces con esta resurrección decimos, Dios mío, qué grande eres, ¿cierto? Qué grande es Dios. Creemos en un Dios que está vivo, que nos promete una vida eterna, que Él vino y nos enseñó cómo se va esa vida eterna. Entonces, explicaba el Padre este puntico y yo dije, bueno, yo lo entendía, pero qué bonito que lo explicara así. Él decía, Jesús es redención, ¿cierto? Pero yo tengo que ganarme mi salvación. Entonces, Jesús es redención, ¿por qué? Porque con su muerte me abrió las puertas del cielo. Listo. Pero yo tengo que buscar el camino es Él. Tengo que seguir por el caminito para llegar allá. Entonces, Él es redención, sí, Él nos redimió a todos. Él pagó el precio por todos con su muerte. Y nos abrió las puertas del cielo. ¿A quién? A todos. Pero ya está en ti, está en mí, está en cada uno de nosotros que sigamos ese camino y queramos llegar allá. Ya tenemos la entradita, pero tenemos que buscar el camino, que es el cierto. Algo que quisiera comentar como un datico curioso es que Pascua significa paso. Por lo menos eso fue lo que dijo el padre. Sí. Entonces Pascua significa paso. Antes los judíos celebraban la Pascua
pero no como las Pascuas de Resurrección como las conocemos ahora, sino la Pascua de ese paso de la esclavitud a la libertad, eh, de cuando los del pueblo de Israel eran esclavos en Egipto, ¿cierto? Entonces ellos celebraban esa Pascua porque el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto a la libertad. Entonces, nosotros los católicos celebramos la Pascua de Resurrección. También es parecido a la Pascua que celebraban antes los judíos, porque es la Pascua, el paso de la esclavitud del pecado a la libertad y la gracia y, y- y a la salvación. Entonces miremos que nosotros los católicos no celebramos simplemente porque el Señor resucitó, o más bien simplemente no, es un gran acontecimiento que Jesús haya resucitado, ¿cierto? Pero también celebramos esa libertad que nosotros conseguimos con el precio de su sangre, esa libertad que nosotros recibimos de que antes éramos esclavos del pecado y ahora ya podemos ir al cielo, ya podemos salvarnos, ¿cierto? Entonces, también es mirar eso, ¿cierto? Nosotros cuánto estamos siguiendo a Dios, como decía mamá, cuánto estamos luchando por ese pasaje, por esa Pascua hacia el cielo, ¿cierto? Entonces también es que a nosotros nos, nos podamos, que nosotros podamos salir de la esclavitud del pecado si en este momento tenemos un vicio y poder estar en la libertad y en la salvación que nos ofrece Dios, también por medio de los sacramentos. Entonces, también es una invitación a que los católicos celebremos ese paso, esa Pascua de la esclavitud del pecado y a la salvación. Y además, esa Pascua, ese paso de la muerte a la vida, de que Jesús venció la muerte en la cruz. Muy importante todo eso que hablamos, Fanny y Santi, porque pues para mí, por ejemplo, es muy cuestionante el tema de que mucha gente que dice ser católica en este tiempo esté súper triste, o sea, como que no, estoy súper triste, no, tengo demasiados problemas. Sí, o sea, nuestra vida es una constante lucha. Tenemos problemas, tenemos que sacrificarnos, tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestros vicios. Pero si realmente decimos ser católicos, alegrémonos con Jesús. Nosotros debemos mostrar a un Cristo vivo, resucitado, un Cristo alegre, un Cristo que no solamente se quedó en el sufrimiento, en la tristeza, en el cansancio, en el flagelo, sino que salió triunfante, que resucitó, que dijo, aquí estoy, yo hago nuevas todas las cosas. O sea, yo también me pongo a pensar cómo sería esa transformación del Señor, de ya verlo totalmente desfigurado, a que al otro día María Magdalena lo viera pues ya bien, pues por eso no lo reconoció de un momento a otro, ver cómo estaba de flagelado, de aporreadito, de morado, de ensangrentado y verlo ya normal, no, pues nadie lo reconocería, ¿cierto? Pero quedémonos con ese Cristo vivo, con ese Cristo que ha resucitado, con ese Cristo que transfigura, que renueva y como católicos de fuego, nosotros también tomemos esa iniciativa y tengamos esa motivación para vivir la Pascua, para, como nos decía Santi, pasar de esa esclavitud del pecado a la vida de la gracia. Si de pronto no tuvimos la oportunidad de confesarnos, hay un pecado que tengamos en nuestro corazón, un vicio que nos esté dominando, bueno, vamos a combatirlo, vamos a trabajarlo, vamos a ir a confesarnos, vamos a empezar como esa vida realmente de Pascua, ese paso de la esclavitud a la libertad, que solo se logra con ese estado de gracia y con una profunda vida de unión con Jesús, pero no con un Jesús que ha estado clavado en la cruz, sino con un Jesús que ha resucitado y que ha vencido la prueba.
Claro que sí, Katy. Y hablabas ahora algo muy importante que me viene a la mente también, algo muy interesante, y decías que, por ejemplo, que un católico no debe estar triste. Y es verdad que tenemos momentos muy difíciles y que se vale llorar, ¿cierto? Que hay momentos muy duros para un ser humano, y eso lo hablábamos en otro programa, donde decíamos pues que hay momentos en que es inevitable llorar, en que es inevitable de pronto estar un poquito tristes, pero no desesperarnos, no entrar como a la desesperación de que es que no, mi vida no tiene sentido y hasta aquí llegué y adiós mundo con él, como dicen por ahí. No, ¿por qué? Porque es que si nosotros, decía un santo, si pensáramos en la vida eterna, nuestras vidas, nuestros días serían mejores. Porque es que, miren, todo va a pasar, todo pasa, todo. Los buenos momentos, los malos momentos, todo pasa. Y así vivamos acá 80, 100 años, lo máximo que me imagino que vive ya uno en este tiempo y con estas generaciones en que somos más enfermos los jóvenes que los ancianitos. Entonces, por más que vivamos 80, 100 años, miren, es nada, eso es nada comparado a toda la eternidad. Es que la eternidad es un para siempre, es un para siempre. Y eso es lo que Jesús vino a hacernos entender, que debemos vivir esta vida, irla llevando, ¿cierto? Irla llevando de la mano de Dios, con la ayuda de Dios, con lo necesario para vivir, ¿cierto? Las cosas necesarias para el ser humano, el alimento, el vestido, el techo, un empleo, o sea, ir viviendo de buena manera. Pero ¿a qué nos envió Dios al mundo? A conocer, a amar y a servir a Dios. Ese es la meta o el fin del ser humano, conocer, amar y servir a Dios. Decía San Pablo, todo lo considero basura después de haber conocido a Dios. Creo que fue algo así. Y es verdad, mire, si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, tantas carreras, tanto trabajo, uno se pone a ver de pronto tanta gente con tantas cosas, y lo hablaba yo con mis hijos esta mañana precisamente, tanta gente con tantos bienes, tantas cosas materiales, o sea, su vida material la tienen resuelta, que es por lo que muchos seres humanos a veces sufrimos, por carencias, por necesidades materiales. Personas que tienen carros, fincas, casas, aviones, viajes, de todo, pero que no son felices, y que decíamos, ve, ¿y por qué un famoso se suicida? ¿Por qué un famoso se suicida si tiene fama, si tiene dinero, si no le falta comida, si no le falta un techo, si tiene la ropa que quiera, se consigue lo que quiere? ¿Por qué un famoso se quita la vida? Entonces veíamos, ¿por qué? Porque no tiene la alegría, ¿cierto, Gate? No tiene la alegría de ese Cristo resucitado. En cambio, uno puede que no tenga muchos bienes materiales, uno puede que a veces tenga una necesidad material y no tenga como de dónde, pero uno dice, bendito sea el Señor. Pues por eso tampoco me voy a morir, Diosito verá, Él proveerá, ¿cierto? Que es lo que Él nos enseña también en el Evangelio, ¿cierto? Pedid y se os dará. Entonces uno dice, Señor, sabes que tengo esta necesidad, no sé de dónde, no sé cómo, pero ayúdame. Y de algún lado resulta, téngalo por seguro. Pero es que Él nos pide eso, Él es nuestro papá y Él nos dice, bueno, confíen en mí. ¿Qué papá, si un hijo le pide un pan, le da una serpiente? Dice en una parte del Evangelio, ¿cierto? Entonces Él dice, pero ¿por qué no confían en mí si yo se los puedo dar todo? Entonces es eso, vea, esta vida es un ratico, aprendámosla a vivir de la mano de Dios, aprendámosla a vivir intentando ser hijos juiciosos. Los que somos papás sabemos que a veces se sufre mucho cuando un hijo de pronto en desobediencia, cuando de pronto un hijo en grosería, cuando un hijo de pronto hace lo que no debe hacer. Entonces, qué bueno que nosotros seamos esos hijos obedientes, esos hijos juiciosos, esos hijos que no le demos dolores de cabeza a papá Dios, ya viendo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermanito mayor, hizo todo por nosotros, pues intentemos seguir ese camino, ¿cierto? Entonces, la idea de esto es como que entender que la vida es un ratico acá en este mundo es un ratico. Intentar llevarla de la mano de Dios, a veces con necesidades, a veces con enfermedades, a veces con tropiezos, pero no desesperarnos, porque esto es un ratico, la eternidad es para siempre. Y es eso lo que nos enseñó Jesús. Él va a estar en la eternidad esperándonos, ojalá para gozar con Él en el cielo. Y lo otro, cuando dice el Señor, no teman a los que matan el cuerpo, sino a aquel que mata el alma. Entonces, no teman a los que están matando el cuerpo. A Jesús le destruyeron el cuerpo, ¿cierto? ¿Pero qué? En 3 días Él resucitó y con su cuerpecito como si nada. ¿Por qué? Porque es que el poder lo tiene Dios.
La vida eterna es de Dios, la resurrección la tiene Dios. Es qué rico resucitar con Dios, ¿cierto? Tener esa esperanza de que, bueno, yo algún día me voy a morir y ustedes algún día se van a morir y la muerte es una realidad y de eso vamos a tener también unos programas más adelante. Pero qué bueno saber, Dios mío, yo quiero vivir en el cielo contigo. Y es esa la esencia de la resurrección de nuestro Señor Jesús, que Él nos tiene un lugar allá preparado, ganémonos ese lugar, nos lo tiene preparado, sigamos el camino. Volvemos a lo mismo, el camino es Él, ¿cierto? Ya nos abrió la puerta del cielo, ganémonos ese lugar, nos dejó los sacramentos, nos dejó los mandamientos, nos dejó la Eucaristía, la confesión a los sacerdotes, ¿qué más podemos pedir, cierto? Yo digo que es que si uno no se salva es porque uno no quiere, ¿cierto? Porque Dios nos dejó todas las armas, todo para que lleguemos a Él y nosotros a veces nos dejamos seducir por el mundo, por el demonio, por la carne, por muchas cosas y nos vamos separando. Pero por eso los invito a un camino fácil, corto, rápido y seguro de llegar a Jesús es María. 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 Y para andar más en unión con María, para tener una vida más estrecha con María, ¿qué debemos hacer? Pues realmente, a ejemplo de ella, estar al pie de la cruz, amar profundamente a Jesús y a quienes de pronto ven este programa, conocen la comunidad de lazos de amor mariano y están interesados en la consagración. Es lo más hermoso del mundo confiarle nuestra alma a la Virgencita María para que ella la custodie y la entregue a Jesús, ¿cierto? Que ella custodie esa alma y la entregue a Jesús y que ella también como modelo nos enseñe cómo es que nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos estar prestos a servir a las necesidades del hermano, a hacer todo lo que él nos diga, ¿cierto? Porque la Virgen María no en ningún momento dijo como, yo soy la mamá de Jesús, vaya, hagan lo que yo les diga. No, es que yo soy la mamá, yo soy la que tengo poder sobre él. No, siempre fue también como tan sumisa que ella dijo, hagan lo que él os diga. Y esas son las palabras que en el Evangelio podemos evidenciar que ella pronuncia. Y siempre fue como tan sujeta a la voluntad de Dios, tan sujeta a hágase en mí según su palabra, que a ejemplo de María nosotros también como católicos podamos decir, bueno Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad, que yo pueda ser dócil a tu voz, a tu amor, a tu llamado. Y también es muy importante y muy bonito reconocernos amados por Dios, porque si nosotros no nos reconocemos amados por Dios, lastimosamente no vamos a anhelar estar con Él en el cielo. Entonces que nos reconozcamos amados por Dios y que queramos también amar con su amor. Yo diría que otra de las conclusiones de este programa es que los católicos debemos estar muy alegres en este tiempo, primero porque Jesús resucitó, cierto, y segundo porque gracias a esa resurrección, a esa pasión, muerte y resurrección de Jesús, nosotros podemos ir al cielo. Es que es un regalo muy hermoso y de hecho de esto hablaremos más adelante si Dios quiere, sobre el cielo, sobre la vida eterna. Más bien vamos a hablar si Dios quiere. Entonces es una gran alegría para nosotros poder tener esa firmeza de que el Señor murió por nosotros y resucitó para abrirnos las puertas del cielo y por eso nosotros debemos estar alegres, porque si Jesús no hubiera bajado, nosotros no seríamos dignos de entrar al cielo. Y el cielo es un gran regalo que Papito Dios nos quiso dar. Entonces, sí, esa es la invitación y también, como decía ahorita acá, te mostrar a Jesús resucitado. Como decíamos en un programa anterior, un santo triste es un triste santo. Si nosotros no mostramos a Dios en nuestra sonrisa, si nosotros no mostramos a Dios en nuestra vida cotidiana, entonces ¿de qué nos sirve la vida, cierto? Nosotros vivimos para amar, servir y conocer a Jesús.
Entonces, también es esa invitación de que nosotros siempre estemos mostrando a Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Alegría. La felicidad tiene un rostro y un nombre, y es Jesús, y es Jesús. Eso fue lo que dio San Agustín. Entonces, si nosotros tenemos a Jesús es porque debemos mostrarlo en nuestra sonrisa, en nuestra vida cotidiana. Entonces, Claro que sí, hijo, tienes toda la razón. Nosotros debemos intentar eh, mostrar, mostrar ese Cristo resucitado, ese Jesús que nos ha amado tanto y que nos sigue amando, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el último día de nuestra vida, que nos estaría acompañando siempre. Entonces, ya como para ir terminando, queremos como que nos queden bien estas enseñanzas de esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Dios resucitó, Jesús es Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y ha resucitado para darnos esa esperanza. Entonces a nosotros nos debe embargar la fe y la esperanza, y esto motivarnos a la caridad, ¿cierto? También la eternidad nos espera, la eternidad es para siempre. Lo que vivimos acá en la tierra son momenticos, son raticos, raticos de alegría, raticos de tristeza, raticos bueno, momenticos, pero en la eternidad va a ser una eternidad o feliz, bienaventurada o desdichada, dependiendo de si nosotros aceptamos a Dios, aceptamos esa salvación, ese gran sacrificio de amor que Él ha hecho por nosotros y queremos continuar con Él viviendo una vida de gracia, una vida, miren, eso es muy bonito. Es muy bonito porque efectivamente si uno quiere seguir a Dios, uno no puede seguir muchas cosas del mundo, ¿cierto? Entonces uno tiene que ir como renunciando a muchas cosas por amor a Dios, ¿cierto? Pero es muy bonito porque a medida de que uno renuncia, digamos, a algunas cosas que no le gustan a Dios, que no son de Dios, que seducen nuestra alma, pero que no la llevan a nada bueno, o perdón, seducen nuestro cuerpo, pero no llevan nuestra alma a nada bueno. Pero Dios nos va dando cosas bonitas en el alma, Dios nos va dando fortaleza, nos va dando alegría, Dios nos va dando sabiduría, Dios nos va encaminando mucho más por otro lado. La invitación es a que sigamos siendo católicos de fuego, a que sigamos siendo cristianos que amemos a Dios, que le demos gracias a Él. Y miren, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz ya valió la pena, porque en el cielo hay millones de almas. Ya en el cielo hay millones de almas, yo digo, ya valió la pena. Pero qué bueno que para ti y para mí también valga la pena, que también ese lugarcito que Dios tiene allá para nosotros no se quede vacío, que lleguemos a llenar ese espacio. bueno, entonces ya para ir finalizando, Kate, nos ayudas por favor con la oración final. Y esa es como la invitación que les dejamos en este programa. Bueno, entonces vamos ahí donde estamos escuchando el programa, vamos a parar un momentico de hacer lo que estemos haciendo, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor Jesús, por este programa, por este momento, porque nos has permitido nuevamente anunciarte triunfante, resucitado. Danos la gracia, Señor, de quedarnos contigo, de saber que estás a nuestro lado, de que no te has querido quedar ahí clavado en una cruz, sino que has querido gozar con nosotros. Te has mostrado alegre, te has mostrado como aquel que puede transformar, liberar, hacer nuevas todas las cosas. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te entregamos nuestros sufrimientos, nuestros desalientos, nuestras luchas, nuestra desesperación y pedimos tu compañía, la compañía de Cristo que ha resucitado, la compañía de esa persona que tú eres al lado nuestro para saber que siempre, siempre nos estás acompañando. También pedimos la asistencia de la Santísima Virgen María para que, a ejemplo de ella, podamos tener fortaleza
en esos momentos en los cuales sentimos desfallecer, en los cuales sentimos que no podemos más. Ella que te vio ahí al pie de la cruz y que también te ha visto triunfante, que podamos nosotros, a ejemplo de ella, gozar de la alegría de ver no solo a su hijo, sino que nosotros ver a nuestro hermano mayor, ese ejemplar, a ese Dios que se ha hecho hombre con nosotros. Ven, Santo Espíritu, ilumina nuestra conciencia, nuestro entendimiento y danos la gracia para entender, comprender y poner en práctica todo lo que hoy hemos aprendido. Danos, Señor, la gracia también de sentir tu asistencia, tu compañía y de que como católicos tengamos siempre presente que tú nos estás acompañando, que tú estás disponiendo el mejor camino para nosotros llegar al cielo, a ese encuentro con Dios y a ese encuentro con Cristo resucitado, vivo allí en el cielo. Danos, Señor, la gracia para siempre tenerte presente en los quehaceres de nuestra vida, en los quehaceres del día a día. Danos, Señor, la gracia para tenerte con nosotros, no solo en los momentos en los que sentimos que no, que mejor dicho, ya se va a acabar el mundo, que hay una enfermedad muy grande, que está lloviendo muy duro, sino que en esos momentos en los que estemos gozando de una alegría muy profunda, también podamos sentirte cerca y podamos decir, gracias al Señor, hemos superado una batalla, así como Cristo superó la muerte, hoy estamos triunfando con Cristo resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en como el era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de antemano les agradecemos por conectarse a este programa. Ahí perdonan las dificultades técnicas que tuvimos en este programa. Y Dios te pague, Kate, por visitarnos nuevamente en este programa. Tú sabes que eres muy bienvenida en este programa. Y bueno, No, Dios les pague a ustedes, Dios les pague también a los que nos ven. Qué alegría y qué fortuna saber que el Señor ha suscitado esta misión de este gran apostolado que es ese programa de Católicos de Fuego. Sigamos difundiéndolo mucho con nuestros conocidos, los desconocidos, mejor dicho. Evangelicemos por redes sociales y difundamos mucho lo bueno, ¿cierto? Lo bueno. Y mi Dios les pague a ustedes por invitarme a ese programa tan lindo y tan anhelado. Amén, mi Kate, sabes que esta es tu casa, que somos tu familia y que te queremos mucho. Y a ustedes Dios les pague por haberse conectado con nosotros en el programa. Los esperamos nuevamente en 8 días, si Dios quiere. Nuevamente súper agradecidos y esperamos de todo corazón que en este programa hayan sacado algo bonito, algo muy bueno para fortalecer su fe, que esa es la idea. Que Dios quiere que cada día seamos mejores católicos de fuego. Y hoy queremos ser católicos de fuego.